Y para hablar de este libro, tengo el honor, de verdad no la conocía personalmente, pero es un honor tener a la doctora Fegui Ostrowski, escritora, investigadora y directora del Laboratorio de Neuropsicología y Neurofisiología de la UNAM. Nos viene a presentar a su más reciente hijo, que se Así es. llama, que se llama La violencia, qué la genera y cómo prevenirla. Fegui, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, un placer Al contrario, que te digo enriquezcas que nuestra yo te transmisión. escuchaba durante muchos años, te escuché en el radio. Muchísimas No, gracias, gracias por la un invitación. honor que me lo digas. Y cuéntanos, este libro, yo decía violencia, violencia en el mundo. Están las guerras, están todos los problemas migratorios, más las particularidades de todos los países, ¿no? Por mencionar dos elementos que nos llevan a vivir violencia a veces desde nuestras propias casas. Pero tu propuesta es muy interesante porque no solamente vas a hablar de la violencia macro en niveles muy importantes, sino que nos dices qué la origina y espero logremos prevenirla. ¿Cómo empieza esta investigación y por qué es importante, Fegui? Sí, mira, yo he tenido la oportunidad de estudiar a individuos muy violentos, Sí, sí, violentos. sí. Gente que ha cometido crímenes que a la sociedad nos han conmovido, desde Juana Barraza Samperio, la conocida Mataviejitas, que está acusada de más de 16 asesinatos de mujeres de la tercera edad, intentos de homicidio en otras dos. Y El también mocha orejas, el caníbal de el Atizapán, por caníbal de ejemplo, que se Atizapán, dedicaba. Y entonces narcotraficantes, narco. también ahí aparece. Ajá. Tuve la oportunidad también de ir a entrevistar a Ujú. diferentes miembros del crimen organizado Sí, que se encontraban en las cárceles de alta seguridad. Y la pregunta es, ¿qué genera a estos individuos y pues qué voy a hacer para prevenirlo? Yo tengo la fortuna de estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, soy parte del inventario, estoy ujú, inventariada en qué el bueno. corazón, Ajá. tengo un laboratorio y tenemos mucha información de qué genera la violencia. La violencia no es que un día Juana Barraza Samperio diga, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ir a matar viejitas. No, así no pasa, sino que tiene que ver con factores de riesgo individuales, características que existen ya en estas personas, que tiene que ver con tu composición de cómo procesa la información el Sí, sí. cerebro, Ajá. y tiene que ver con características familiares, cómo fuiste educado, y tiene que ver con características sociales. Y tú dices, bueno, pues suena lógico, pero ¿cuáles son esas variables? Y eso es lo que trata el libro. ¿Cuáles son esas variables que producen estos individuos tan violentos? ¿Y qué vamos a hacer? Y si hay técnicas, si hay estrategias para prevenirlo y Claro. para readaptarlos. Habrá quien piense en este momento, ah, bueno, la doctora Ostrowski está hablando de esos criminales que están muy lejos de mi vida, en teoría, que mata viejitas y hace y tortura y corta orejas y todo. Eso no es la violencia que yo vivo. El golpe de las madres o padres para educar a los hijos, el maltrato físico, emocional, psicológico en la educación, la vida de las parejas. La violencia está más cerca de nosotros y a esa violencia también nos acercas en el libro. Claro, porque hay un capítulo que no es solo, es de la psicopatía exitosa, ¿no? Ajá, sí, sí. Que la psicopatía es un trastorno de personalidad, ¿no? Cuando tú dices, esa gente está loca, no tiene ningún... Putin y Trump están, que son dos de tus ejemplos, Y yo de también, muchos ejemplos, de ¿no? muchos ejemplos Ujú. también de financieros mexicanos que cometieron robos Grandes terribles para fraudes. Ujú. a todos los jubilados le quitaron su Ah, dinero, ese fue ¿no? Este fuertísimo. señor Amezcua. Sí. Y entonces todos esos, tú puedes estar casado con uno, o que sea, o una, ¿no? Ujú. Ser tu jefe o tu jefa,
Y entonces, pues aquí habría que checar a los camarógrafos, habría que checar a todo A la mundo, conductora, a la a los conductora. bailarines, a los músicos. Ajá. Sí, porque estos rasgos de personalidad son encantadores superficialmente, Claro, claro. mienten con facilidad, utilizan a los demás para sus propios objetivos y esto se empieza a generar desde la infancia, cuando tú, cómo eres educado. Entonces, hay algunos que no tienen historias terribles, pero otros sí. Como tú dices, los padres que violentan a los hijos, el estilo de crianza es muy importante. Y en general las mujeres son las que educan a los hijos, pero son las abuelas, porque las mujeres se tienen que ir a trabajar porque a lo mejor el esposo ya no está presente, ya las abandonó. Y el padre en ausencia es otro mensaje también, Exacto. ¿no? Entonces la gente de la tercera edad pues es la que educa mucho a esos niños. Sí. Y muchas veces no tiene la estrategia para educarlos. Y entonces los rasgos de psicopatía los puedes detectar desde muy temprano, desde los 4 años. No estoy diciendo que haya niños psicópatas, pero que sí tienen rasgos de psicopatía, en donde no se conmueven ante el dolor de los compañeros, en donde maltratan animales, en donde son opositivos desafiantes. Y lo que trata el libro es cómo detectar esos rasgos y qué voy a hacer al respecto. En un mundo como estamos, Fegui, y digo mundo porque no nos podemos escapar, podríamos también hablar de la violencia que se vive concretamente en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra delegación, etcétera. ¿Qué medidas preventivas y desde qué ángulo se puede hacer? Desde casa hasta instituciones, todos tenemos un compromiso. Todos, ¿Cómo eso es se puede muy prever? importante. Mira, muchas veces, pues todos vivimos bajo mucho estrés y hay violencia primaria y violencia secundaria. Sí. Hablamos de violencia secundaria cuando hay como la gente que está muy deprimida y muy ansiosa. Con cada 20% que incremente tu grado de depresión, aumenta hasta un 60% la agresión y la violencia contra el cónyuge. Muchas veces el abuso de alcohol, el alcohol es un desinhibidor, drogas como la cocaína, todos esos también incrementan los niveles de violencia, personalidades limítrofes, esas que aman un día y al día Odian al siguiente otro. odian, ¿no? Ajá. Todo eso es secundaria, porque si yo puedo tratarlo, pues podemos hacer muchas cosas. Y desafortunadamente, pues en México estamos viviendo una crisis de fármacos, una crisis de tratamiento de salud mental. Tenemos muchas carencias y entonces la gente dice, oye, ¿pero qué están aumentando el número de psicópatas? No, eso es una psicopatía secundaria. Tiene que ver con causas sociales que detona eso. Y entonces lo importante en la vida muchas veces no es el estrés que recibes, sino el estrés que percibes. O sea, si tú piensas que el estrés lo que hace es que produce sustancias como el cortisol, que todo el mundo ha oído, y entonces te acelera el corazón y lleva más sangre a todos los órganos para que puedas huir del peligro. Y ese estrés, si lo tienes continuo, va a dañar ciertas áreas del cerebro, que tiene que ver cómo respondo a las emociones, que es una estructura que se llama la amígdala, que no son estas, ¿eh? Luego No, la no, gente no. me dice, Está como... me sacaron la Ajá. amígdala. No, No. no, no, no. Es otra que está en el cerebro. Y entonces, ese estrés que percibes te acaba dañando y te vuelves muy agresivo. Pero si tú sientes que lo malo va a durar para siempre y que no tiene solución, pues estás bajo ese sistema. Pero si alguien te echa la mano, si tu vecina, los programas como el tuyo, en donde estás atendiendo necesidades, tu sentido de autoeficacia mejora. Y si tenemos ese apoyo, eso hace que disminuya el nivel de estrés. Entonces, a nivel social, a lo mejor el gobierno no puede o no quiere hacer nada, pero a nivel individual es muy importante la empatía, el echarle la mano, te cuido a tus niños, te apoyo en lo que estás sufriendo, y eso son figuras rescatadoras que Juana Barraza nunca tuvo, ¿no? Y que el caníbal de Atizapán tampoco. Entonces, creo que eso es importante. Me quedo pensando en la soledad de estos personajes. O sea, dices, si no hubo nunca nadie que me echara la mano, Exacto. ¿en quién me convierto?
¿no? Te conviertes en eso. Puedes llegar porque se van generando en tu cerebro fantasías aberrantes. Y entonces estás todo el tiempo pensando en lo malo que me hizo mi mamá o la abuela. Y entonces un día hay un estrés muy fuerte y decides actuar esas fantasías. Y entonces empiezas a cometer estos terribles crímenes. El tema es muy importante, Fegui, muchas gracias. Gracias por escribirlo de manera tan accesible. Yo estaba picadaza, ahí te lo enseño, ahora está todo subrayado, rayado, marcado. Lo haces accesible para todos nosotros y te agradezco muchísimo tu presencia, tu trabajo. Este es el libro, no sé qué número en tu historia, pero espero que sea un éxito y que aprendamos lo que tanto has compartido. No, Muchísimas al contrario, gracias. muchas gracias. Un honor estar contigo, Pati. Muy amable, muchísimas gracias.